Muy buenos días, mis hermanos y hermanas de la verdad presente. Bienvenidos a un estudio más de este día domingo con el título Comprendiendo la solución. El día de hoy estaremos hablando de este tema y quisiéramos que ahí donde ustedes están nos acompañen en este estudio que tendremos en este día. Antes de poder comenzar, quisiéramos comunicarnos con nuestro Creador e invitarles ahí donde ustedes están. Vamos a orar. La oración es la clave del éxito y es por eso que es necesario que nos comuniquemos con Dios. Vamos a orar. Padre bendito, agradecerle por este momento, un día más que nos regala. Pedirle, Señor, que nos pueda ayudar a entender, nos enseñe una lección más para el día de hoy. Y que a cada uno de sus hijos pueda abrir su mente y su corazón y que ellos puedan entender y así grabar esta verdad tan maravillosa. Pedimos en esta mañana, acompáñenos, usted sea nuestro maestro instructor. Le pedimos en súplica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas y amigos de la verdad presente y todos los que nos siguen a través de las redes, quisiéramos empezar este estudio. Tenemos una primera pregunta. ¿Cómo define la Biblia al pecado? ¿Cómo define la Biblia al pecado? Vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. En el libro de 1 de Juan, el capítulo 3 y el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que dice el apóstol. Vamos a ver un libro más. En el libro de Santiago, el capítulo 4 y el verso 17, también el apóstol nos dice algo importante. Santiago capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice el apóstol Santiago. También tenemos una pregunta más. ¿Por qué debemos luchar con el pecado? ¿Y cómo podemos ganar la victoria sobre él? ¿Por qué debemos luchar con el pecado? ¿Y cómo podemos ganar la victoria sobre él? En el libro de Romanos, capítulo 7, del 14 al 24, nos dice algo interesante. El libro de Romanos, el capítulo 7, del 14 al 24. Muy bien, vamos a lecturar. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol menciona lo difícil que puede ser vivir en la carne. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si el texto terminara ahí, entonces estaríamos perdidos. Pero más adelante el apóstol agrega algo interesante. Pero vamos a leer en el libro de San Juan, el capítulo 8 y el verso 34. En el libro de San Juan,
el capítulo 8 y el verso 34. Entonces dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, todo aquel que comete o hace pecado se convierte en un esclavo del pecado. También dice el libro del mismo San Juan, o vamos a leer el verso 14, así que el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el verso 36 del capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 15 del mismo libro de San Juan y vamos a rectificar o leer el verso 5. Entonces dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer, dice el apóstol. Vamos a leer lo que menciona Testimonios tomo 7, página 42. Esclavizadas por el pecado, las facultades morales están bajo la tiranía de Satanás. Noten lo que dice el espíritu de profecía. Esclavizadas por el pecado, las facultades morales están bajo la tiranía de Satanás. Un esclavo que es sometido a algo que no quiere hacer es completamente una persona que está distorsionada. Dice, el alma es presa de sus tentaciones, y a menos que algún brazo poderoso se extienda para rescatarlo, el hombre irá por el camino donde le lleve el archirrebelde. Testimonios, tomo 7, página 42. Entonces, hermanos queridos, tenemos aquí el testimonio que nos menciona cómo es una persona esclavizada en la parte moral y cómo el enemigo es un ser que los lleva a cometer algo que no quiere. Entonces dice la pregunta, ¿cómo define la Biblia al pecado? Vamos a responder, como la transgresión de la ley. ¿Sí? Como la transgresión de la ley. ¿Por qué debemos luchar con el pecado? Para ser libres del pecado, permaneciendo en él. ¿Sí? ¿Por qué debemos luchar con el pecado? Para ser libres. Pero hay una tercera pregunta. ¿Y cómo podemos ganar la victoria sobre él? Permaneciendo en él. Comprendiendo la solución. Podemos entender o comprender, como dice el título, únicamente si llevamos la línea que Dios nos ha dejado trazada a través de su palabra. Y entonces es así como nosotros llegaremos a darle una solución, pero comprendiendo lo que la palabra de Dios nos da todo lo necesario y tiene a nuestro alcance. Entonces tenemos una segunda pregunta. ¿Qué deberíamos comprender al buscar la fortaleza de Cristo? Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos 4, 15, ¿sí? Vamos a leer el libro de Hebreos 4, 15. Entonces dice lo siguiente. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades? Él ha sido una persona o un ser como nosotros. Él entiende y comprende nuestras debilidades. También tenemos el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el libro de Hebreos capítulo 4, 15 y 16. Vamos a leer también el capítulo 7 y el verso 25. Dice el verso 25, por la cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por la cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, nuestro Señor Jesucristo.
Y también tenemos el capítulo 12 de Hebreos y el verso 2. Entonces dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, ya hemos leído estos textos y vamos a leer el testimonio, luego vamos a poner la respuesta. Muchos tienen una experiencia religiosa débil porque en el lugar de buscar al Señor para obtener la eficiencia del Espíritu Santo, hacen de la carne su brazo. Edúquese el pueblo de Dios a ir al Señor cuando está en problemas y a obtener fortaleza de las promesas que son el sí, el amén para toda alma que confía. Entonces dice, hermanos queridos, que el pueblo de Dios debe ir al Señor cuando está en problemas. Esta promesa del Señor es para nosotros. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Y cuál padre dice de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden en él? Entonces, si los seres humanos, siendo malos, le dan a sus hijos una dádiva, ¿cuánto más, dice nuestro Padre que está en los cielos, nos los daría a nosotros? El Testimonios para Ministros, página 381, estamos leyendo. Dice, las promesas de Dios son plenas y abundantes, y no hay necesidad que alguien dependa de la humanidad para recibir fuerza. Noten la idea, dice, no hay necesidad que alguien dependa de la humanidad para recibir la fuerza. Dios está cerca de todos los que le piden que lo socorran, y Él es grandemente deshonrado cuando después de invitarnos a poner en Él nuestra confianza, nos apartamos de Él. El único que no interpreta mal, el único que puede darnos consejo infalible para dirigirnos a hombres que en su debilidad humana están propensos a desviarnos. El único que puede darnos consejo infalible. Dice, interesante lo que dice el Testimonio para Ministros. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos ha dado un consejo falible, nos ha dado un consejo infalible que nunca ha fallado. También vamos a leer el comentario bíblico en la página 942, el tomo 7, 942. Nuestra fe debe atravesar hasta más allá del velo, viendo las cosas que son invisibles. Nadie puede mirar esto por usted. Usted debe contemplar personalmente. Nadie puede ver a través del ojo de la fe por nosotros. Tenemos que ser nosotros personalmente. Mirar más allá del velo y ver las consecuencias que tiene estar viviendo en el pecado y no crecer y no comprender. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la pregunta y a la respuesta. ¿Qué deberíamos comprender al buscar la fortaleza de Cristo? Que Jesús es tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La respuesta, que Jesús es tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Entonces, el día de hoy hemos tenido como título Comprendiendo la solución. Si comprendemos esa solución, automáticamente que llegaremos a ser salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Es lo importante. El comprender significa tener una relación con el Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, tengan ustedes en cuenta de lo que la palabra del Señor nos amonesta en esta mañana y pongamos en práctica. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en un próximo video. Bendiciones.